Estamos a puntito de acabar este año 2019 y en Bollo Cine os traemos un top 5 con las mejores series LGBT de Netflix. Bueno, algunas son las mejores y otras es que deberíais conocerlas. Y así dejamos de aconsejaros las mismas series de Netflix que todo el mundo, porque nosotras somos Bollo diferentes. ¿La llevamos? En el top 5, Paquita Salas. Esta serie de Netflix tiene 3 temporadas y todo el mundo habla de ella. Y no es para menos, es una serie grabada en un estilo de falso documental al más puro estilo de Office, en la que se narra la vida de Paca Salas, Paquita para los muy amigos, una representante de actores que no vive su mejor momento profesional. Entre sus representadas está Lidia San José, conocida por su papel en A las 11 en casa. Su personaje no puede ser más cómico, y ella es la que le da el tono lésbico a esta serie. Bueno, ella y otras cuantas más, y algunas cosas que pasan. Por cierto, en esta serie también sale Ana Castillo, que aunque no hace de lesbiana en esta serie, en la vida real lo es. En el top 4, Cleptómanos. Es la serie de Netflix que todo millennial debería ver. Basado en la novela de Kristen Smith, esta ficción reflexiona sobre algunos de los temas que más preocupan a esta generación. No es la típica historia de adolescente frívola. Es perfecta para verte en una tarde intensa y darle al coco sobre asuntos que importan realmente. Las jóvenes que encabezan el reparto tienen un problema, la cleptomanía, e intentan solucionarlo acudiendo a una terapia donde terminan haciéndose amigas. Las protagonistas de esta serie tienen mucho imán. Elodie es la nueva de clase, le gustan las chicas, pero su timidez le ha impedido adentrarse en el terreno sexual. Tabata es la guapa que a primer golpe de vista parece superficial, pero en realidad es una pose para ocultar sus carencias emocionales. Mientras que Moe, para mí, una de mis favoritas, es una tía resuelta, inteligente y con una mentalidad feminista, que intenta inculcar en las otras dos para ayudarlas a salir de sus respectivos cascarones. Y en el top 3, Vis a Vis. Deberíamos hablar de ella porque en este 2019 la serie LGTB por excelencia, tras 4 temporadas, dijo adiós. Vis a Vis ha sido un paso más allá en la normalización de las relaciones sobre mujeres. Ha roto con cualquier tipo de tabú sexual. No hay besos ligeros o roces de manos. El sexo es realista y también el lenguaje. La historia comienza en el momento en el que Macarena ingresa en la cárcel. Macarena en la cárcel conoce a Rizos, cual le pregunta al conocerla: oye, ¿tú quieres salir conmigo? Y Macarena responde: te lo agradezco, me halaga la propuesta, pero a mí no me gustan las mujeres, soy heterosexual. ¿Cuántas veces habremos oído esto, por cierto? Y Rizos le contesta: bueno, aquí todas somos heterosexuales y no os queremos hacer más spoiler, solamente que son 3 temporadas en una serie española y que está en Netflix. Por cierto, dadle a la campanita y suscribiros para teneros al tanto de todo y no os perdáis nada, sobre todo del Contacto Cero. Y en el top 2, Atípico. Después de un top 3 super cañero, tenemos que pasar a un top 2 muy ñoño. Sí, son adorables, pero muy lesbian ñoño. La serie sigue a Sam, un joven de 18 años con el espectro autista, que decide que es hora de buscar el amor y la independencia. Mientras Sam se encuentra en su viaje de autodescubrimiento, el resto de su familia debería lidiar con sus propios problemas. Y aquí es donde nos encontramos con Casey, la hermana de Sam. Desde que la vimos en la primera temporada, nuestro radar no para de sonar, pero muy fuerte. Aún así, se enamora de un chico y empieza una relación con él, y entonces empieza a pensar que mi radar había muerto. Hasta que llega la segunda temporada y aparece la maravillosa Izzy, y de ser muy amiguita se empieza a pasar a un tonteo, y otra vez el radar a tope. Y que no os quiero contar más, tiene una bonita manera de hablar sobre las relaciones, y me inclinaría que sobre la bisexualidad, pero desde la honestidad. Y en nuestro top 1, Historias de San Francisco. Es un colorido retrato de la comunidad gay de San Francisco, en específico de los habitantes que comparten una enorme casona en lo alto de la ciudad.
En su maravilloso reparto contamos con nuestra amada Ellen Page, maravillosamente fuera del armario. Y si os gusta tanto como a nosotras Ellen Page, os recomendamos que veáis esta serie porque está espléndida. La serie toca temas como la visibilidad gay, el feminismo, el SIDA y la transexualidad, como también presenta un interesante contrapunto entre las viejas y nuevas generaciones, que ciertamente tienen visiones dispares sobre qué es ser queer y cuáles son las formas correctas de hacerse parte del movimiento feminista. Y esto es todo por esta semana, no os olvidéis suscribiros y aquí os dejamos otros vídeos que podéis ver sobre el panorama lésbico o nuestra webserie, El Contacto Cero. Adiós, bollo intensas.